Hola, queridos hermanos, la paz de nuestro Señor Jesucristo reina en su corazón, en su vida y en su hogar. En esta ocasión vamos a ver algo de música sagrada, la finalidad y características de la música sagrada como comisiones para el desarrollo de música sagrada. Tenemos que empezar por qué es la música religiosa. Entonces la definición se encuentra en la instrucción de la Sagrada Congregación de Ritos de Música. Música religiosa es cualquier música que ya sea por la intención del compositor o por el tema y el propósito de la composición es capaz de excitar sentimientos piadosos y religiosos. No está habilitada para el culto divino, tiene una índole más bien libre y no está admitida en las acciones litúrgicas. Posteriormente, la instrucción de la Congregación para el Culto Divino sobre los conciertos en las iglesias de 1987 matiza lo anterior y dice que la música religiosa es la que se inspira en un texto de la Sagrada Escritura o en la liturgia, o que se refiere a Dios, a la Santísima Virgen María, a los santos o bien a la iglesia. Su utilidad consiste en crear en las iglesias un ambiente de belleza y de meditación que ayude y favorezca una disponibilidad hacia los valores del espíritu, incluso entre aquellos que están alejados de la iglesia. Por lo tanto, pueden tener su propio lugar en la iglesia, pero fuera de las celebraciones litúrgicas. ¿Qué es música sagrada? Se entiende por música sagrada aquella que, creada para la celebración del culto divino, posee las cualidades de santidad y bondad de formas. Por consiguiente, la música sagrada debe tener en grado eminente las cualidades propias de la liturgia, como son la santidad y la bondad de las formas, la universalidad, en el sentido de que, aun conociéndose a toda nación que admita en sus composiciones religiosas aquellas formas particulares que constituyen el carácter específico de su propia música, este debe estar de tal modo subordinado a los caracteres generales de la música sagrada, que ningún fiel procedente de otra nación experimente al oírla una impresión que no sea buena. Otra cualidad debe ser santa. También debe excluir todo lo profano, no solo en sí misma, sino en el modo en que se ejecuta. Debe ser arte verdadero, porque no es posible de otro modo que tenga sobre el ánimo de los oyentes el efecto que la Iglesia desea lograr al usar en su liturgia el arte de los sonidos. Bajo el nombre de música sagrada también se incluyen el canto gregoriano, la polífona sagrada antigua y moderna en sus diversos géneros, la música para el órgano y otros instrumentos admitidos en la liturgia, el canto popular sagrado, o sea, litúrgico y religioso. Si bien el canto popular sagrado no se consideraba digno de la acción litúrgica, ya que su texto era de lengua vernácula y, por lo tanto, se quedaba relegado a los ejercicios piadosos y devocionales. La encíclica Musica Sacra de 1955 reconoce el canto popular sagrado como un género independiente, pero lo considera aún como extralitúrgico. Podía emplearse solo en las funciones no plenamente litúrgicas, o sea, en los ejercicios piadosos. El Papa Pío XII definió por primera vez el canto popular sagrado como aquel que brota espontáneamente del sentido religioso con el que el Creador ha dotado a todos los seres humanos. Y añadió que algunas veces podía permitirse hasta en las funciones litúrgicas. Pero sería hasta el Concilio Vaticano II en el que amplía el concepto de música sagrada y de la música religiosa popular, un estatuto integrado en la liturgia. La Iglesia no excluye de las acciones litúrgicas ningún género de música sagrada, siempre que corresponda al espíritu de la misma acción litúrgica y a la naturaleza de cada una de sus partes, y no impida la debida participación del pueblo. De acuerdo con este deseo del concilio, se compusieron numerosas canciones de música religiosa en lengua vernácula, pero no siempre se atuvieron a los criterios de música sagrada y religiosa.
que exigía la Iglesia. De acuerdo con este deseo del concilio se compusieron numerosas canciones de música religiosa en lengua vernácula, pero no siempre se atuvieron a los criterios de música sagrada y religiosa que exigía la Iglesia. Juan Pablo II, en una homilía, afirmó que para que una música sea auténticamente sagrada, es necesario que posea una predisposición adecuada a su finalidad sacramental y litúrgica, y sea, por lo tanto, ajena a la música destinada a otros fines. Por tanto, no toda música sagrada puede ser usada en celebraciones litúrgicas. Necesita poseer ulteriores requisitos que se pueden resumir en el concepto de la funcionalidad litúrgica. Veamos ahora qué es música litúrgica. Una música verdaderamente litúrgica es la que interpreta el sentido auténtico del rito, lo hace comprensible, permite y conduce a la implicación y a la participación activa. Entre rito y música tiene que existir una relación directa. Debe integrarse, compenetrarse mutuamente y necesariamente. Solo así la música puede considerarse y convertirse en parte necesaria e integral de la liturgia. Del rito nace el hecho sonoro más adecuado y directamente relacionado con lo que se celebra. Y con los ritos son muchos y de diferentes naturalezas. Del mismo modo, las expresiones musicales serán diversificadas con el fin de exaltar el contenido ritual. La correspondencia entre el contenido ritual y el signo que lo evidencia, o sea, la música, constituye lo que se denomina funcionalidad litúrgica o liturgicidad. Consecuentemente, una música es funcional cuando se adecua exactamente al sentido del rito, lo traduce e interpreta fielmente. La música litúrgica, por tanto, necesita reunir unas características que incluyan: la música litúrgica es la que ha sido compuesta para la liturgia y cumple con las recomendaciones que la Iglesia enseña para la música. Ahora veamos otras condiciones de la música sagrada, según el documento Orientaciones Pastorales sobre la Música Sagrada. Primera, ¿qué es el texto? Este debe expresar y estimular la fe en Cristo fundamentado e inspirado en la Sagrada Escritura, como en los Salmos y en los Evangelios. Textos que forman parte del rito o acto en sí mismos dentro de la liturgia, que no deben ser sustituidos, reducidos o glosados. Ejemplo, el Santo, el Padre Nuestro, el Cordero de Dios y Gloria por su tradición eclesial. Puede hacerse uso de la lengua latina y griega en algunas partes del ordinario de la misa. El texto de los cantos debe corresponder a la finalidad de cada uno. Puede ser un ejemplo en la Eucaristía, a la entrada, preparación de ofrendas, comunión, etc. Segundo, la melodía. Aunque la Iglesia reconoce el canto gregoriano como el propio de la liturgia romana, no excluye otros géneros de música o canto. Debe estar acorde con el texto y con el momento litúrgico en que se va a usar. Deberá ser siempre bella, aún en su sencillez, nunca profana. Tercero, los coros y músicos. Se recomienda que den opción a la participación del pueblo con melodías sencillas. Evitar el exhibicionismo o protagonismo. Promover 3 líneas de formación: la cristiana, la litúrgica y la técnica. Seleccionar los cantos más aptos para el servicio litúrgico. Su comportamiento y su atuendo deben mostrar el respeto debido a la casa de Dios. Su finalidad es apoyar el canto del pueblo y no impedir su preparación oportunamente. Ensayar con el pueblo nuevos cantos con el fin de formar un repertorio popular de real participación. Las comisiones para el desarrollo de la música sagrada son elegidas para el desarrollo de la música sagrada. Las comisiones diocesanas de música sagrada aportan la contribución
de gran valor para hacer progresar en la diócesis la música sagrada de acuerdo con la pastoral litúrgica. Así, pues, y en la medida de lo posible, trabajarán uniendo sus esfuerzos a los de la Comisión de Liturgia. Frecuentemente interesará incluso que las dos comisiones estén reunidas en una sola. En ese caso, estará constituida por expertos en ambas disciplinas. Así se facilitará el progreso en cuestión. También se recomienda vivamente que allí donde parezca de más utilidad, varias diócesis de una misma región constituyan una sola comisión, que puedan realizar un plan de acción concertada y agrupar las fuerzas en orden a un mejor resultado. La Comisión de Liturgia, que debe establecer las conferencias episcopales para ser consultadas según las necesidades. Velará también por la música sagrada, por consiguiente, constará también de músicos expertos. Interesa que esta comisión esté en relación no solo con las comisiones diocesanas, sino también con las demás asociaciones que se ocupen de la música en la misma región. Y lo mismo debe decirse del Instituto de la Pastoral Litúrgica, del que se habla en el número 44 de la Constitución.